darnos parte de su información. Vean, está resumido. Sus 5 líneas que le solicité, pero bueno, voy a intentar hacer resumen del resumen, y dice más o menos así. Dice: la doctora Isaura Fuentes Carrera estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como la maestría en Ciencias Astronomía y el doctorado en Ciencias también en Astronomía en el Instituto de Astronomía de la misma universidad. Hizo estancias postdoctorales, RAL, en el Observatorio de París. ¿Cómo se pronuncia el otro? Metro. La primera estancia la hizo en la formación de profesores de dicho observatorio, durante el cual además hizo investigación en astronomía, participó con maestros de nivel básico. La segunda estancia, también en el mismo observatorio, en París, la hizo con una beca, la beca Marie Curie, otorgada por la Comunidad Económica Europea para estudiar cinemática y dinámica de galaxias, en interacción con distintas épocas del universo, en el contexto de la evolución de galaxias. No sé exactamente, no tengo ni idea, ¿no? ¿Qué es eso? Pero eso, ajá. Desde el 2000, también aquí, hizo otra estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía y Geofísica de la Universidad de São Paulo, Brasil, por una beca otorgada por ese estado de São Paulo. Desde el 2008 es profesora de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de aquí del Politécnico, donde hace labores de docencia, tanto en la licenciatura en Física y Matemáticas como en el posgrado en Ciencias Físicas y Matemáticas, así como labores de investigación y eso es súper importante, comunicación de la ciencia. Sus temas de investigación son cinemática y la dinámica de galaxias, así como la interacción en las mismas en el contexto de la evolución de la estructura del universo, así como también ha trabajado en la caracterización del medio interestelar alrededor de las fuentes ultraluminosas en rayos X y sus contrapartes ópticas, así como la determinación del diagrama color-magnitud de cúmulos globulares en las galaxias de Andrómeda usando datos de telescopio espacial Hubble. Ha publicado artículos en revistas internacionales, dirigido tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Desde el 2009 es colaboradora de la revista de divulgación de Ciencia y Tecnología del IPN, creo que la conocemos, Conversos. La tira cómica de divulgación Astronomía / Ciencia en Cuadritos. Además participa en varios eventos de divulgación organizados por el IPN, como la Noche de las Estrellas, el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia. Desde febrero de 2018 colabora con el noticiario Voces del Sistema de Radiodifusores Culturales Indigenistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la cápsula semanal Desde la Tierra, el Cielo, que se transmite todos los jueves a las 9:30 horas. 9:30 horas, se sube eso en la mañana, ¿verdad? Sí. Doctora Sara, muchísimas gracias por aceptar la invitación y platicarnos de estas cosas que a veces por estar inmersos en otras cosas nos perdemos de mirar hacia el cielo. Gracias. No, gracias a ti, Daniel, y gracias por estar aquí. Perdón por la reseña o semblanza larga. La próxima vez la hago más corta. Bien, yo de lo que les quiero hablar es de mi trabajo de investigación, en el que le he dedicado más tiempo, que es precisamente, como mencionó Daniel, es el estudio de la cinemática y dinámica de galaxias aisladas y en interacción. Es decir, cómo se mueven y después por qué se mueven, cinemática y dinámica. En particular, usando esta técnica observacional, yo soy lo que se podría llamar una astrónoma observacional, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy al telescopio o pido tiempo de observación en algún telescopio, y les digo, quiero observar estos objetos usando este instrumento, con esta técnica, se hacen las observaciones y después se reciben esas observaciones como datos y yo tengo que trabajar esos datos. Trabajarlos desde cero, desde quitar todas las impurezas, cosas que se atraviesan cuando uno observa,
desde que, bueno, pues se nubló o alguien prendió una lámpara en la cúpula que tiene que estar completamente oscura. Y bueno, todas esas cosas hacemos los astrónomos y astrónomas observacionales, y después, una vez que ya tenemos los datos bonitos, nuestras imágenes, nuestros diagramas, pues hacemos el análisis. Y el análisis lo hacemos pues, a partir de los conocimientos de física, y por eso las personas que hacemos investigación en astronomía, digamos a nivel profesional, pues nos llamamos astrofísicos o astrofísicas, pero personalmente yo digo que hago astronomía o astrofísica, es lo mismo, pero pues la diferencia es esa, ¿no? O sea, la cantidad de física que involucramos para interpretar las cosas que observamos. Entonces, bueno, sé que en este seminario hay gente que está haciendo un montón de cosas en física y que no forzosamente están familiarizados con la astronomía. También sé que hay un buen grupo de gente que sí, pues está llevando cursos en astronomía, pero pensando en las personas que no están familiarizadas con el tema, y para que se entienda el trabajo que quiero, del cual les quiero platicar, entonces voy a hacer una introducción, ¿no? Presentando los objetos de estudio, y ya después voy a enfocarme en la técnica, donde, bueno, pues si hablamos de interferometría y física metida, después qué tipo de información derivamos y cómo la interpretamos ya en el contexto de cómo se mueven y por qué las galaxias se mueven, si están interactuando unas con otras o si están aparentemente solitas, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de galaxias. Después, como les digo, voy a hablar de esta técnica observacional, cómo se deriva la información, y voy a dar dos ejemplos. La verdad, cuando estaba haciendo la plática, empecé a ver el número de diapositivas que estaban saliendo y me dije, ups, ¿no? Aunque en el resumen dije que iba a hablar de estos dos casos, no sé si me dé tiempo de abundar en este, ¿no? El caso de la galaxia aparentemente aislada. En este sí me voy a entretener porque las cosas que platiqué aquí arriba pues las vamos a aplicar acá. Entonces, si da tiempo, pues les platico muy rápido de este resultado, que es un resultado muy bonito y que además fue la tesis de maestría de una estudiante de la escuela, ¿no? De Nelly Cárdenas Martínez. Entonces, bueno, introducción histórica. No todo el mundo lo sabe y a mí pues me gusta platicarlo porque el concepto de galaxia, que pues más o menos tenemos una idea de, sí, las galaxias, pues sí, la Vía Láctea y pues otras galaxias y la guerra de las galaxias y todas esas cosas, pero bueno, ¿no? Una idea muy vaga de lo que es la galaxia. Pero el concepto de galaxia no tiene ni 100 años. O sea, hace 100 años la gente no sabía que vivíamos en una galaxia ni que había otras galaxias. Entonces eso es algo que sorprende, ¿no? Porque decimos, bueno, pues eso es como bastante básico, bueno, no lo es. Y de hecho, tenemos el primer caso, el primer astrónomo observacional que usó un instrumento más allá de los ojos, y fue Galileo Galilei. Entonces él lo que hizo fue tomar un catalejo con el que se veía llegar los barcos al puerto de Venecia, lo apuntó al cielo y, oh sorpresa, se dio cuenta que lo que a ojo pelón vemos nada más como una nubecita luminosa, cuando yo apunto al telescopio, pues resulta que eso que parece una nube difusa de luz, en realidad está formada por un montón de estrellas. Entonces ya, primer descubrimiento, lo que vemos a ojo pelón no es forzosamente lo que está en el cielo. Y pues eso cambió pues, muchas cosas hasta desde el punto de vista filosófico, porque se pensaba hasta entonces que ¿no? el ser humano, el producto maravilloso de un creador, pues lo sabía todo, lo veía todo, lo dominaba todo, y no, pues no fue así. Esto fue con Galileo, que bueno, observó muchas otras cosas, pero en el contexto de la plática, pues vamos a hablar de las galaxias. Entonces él dijo, ok, eso que parece nube difusa está formado de estrellas. Y de hecho, esta nube difusa, la Vía Láctea, cuando salen de Ciudad de México, se van a lugares donde no hay tanta contaminación lumínica, es decir, tanta luz artificial, pues pueden ver esta franja de luz, y ahora pues sabemos que son estrellas. Identificando estas nubes luminosas y difusas, pues otras personas empezaron a catalogarlas. Está la historia de este señor, Charles Messier, y es una historia bonita porque Charles Messier cazaba cometas. ¿Qué quiere decir que cazaba cometas? Bueno, pues él todas las noches miraba el cielo, conocía muy bien el cielo, entonces podía decir, ese punto no había aparecido antes,
Entonces lo que hacía era, noche a noche, lo empezaba a observar y decía, pues además se está moviendo, entonces esto es un cometa y podía más o menos, ¿no?, tener un cálculo aproximado del periodo, etc., ¿no? Entonces, pues a eso se dedicaba él, los veía a ojo pelón, pero también los veía con su telescopio. Y a veces, porque ¿cómo identifico un cometa en el telescopio? Que lo puedo hacer a ojo pelón viendo que el puntito se desplaza. Pero en el telescopio pues busco algo que no sea puntual, sino que tenga una colita, como cuando dibujamos, ¿no?, un cometa. Entonces es una cosa así, un manchón de luz así, pues uno podría decir, eso es a lo mejor un cometa. Entonces lo que hacía Messier es que apuntaba su telescopio en dirección de estos objetos y esperaba que a la siguiente noche se movieran. Pues no se movían. Y luego esperaba una semana, nada. 2 semanas, 0. 2 meses. Y entonces decía, estos son objetos espurios, a mí no me sirven, no son cometas, y entonces los puso en una lista. Puso la lista, les puso sus coordenadas y dijo, esto ya ni me interesa. Sin querer, Messier hizo un primer catálogo de objetos extendidos, donde algunos de ellos sí son nubes de gas, llamamos nebulosas, o bien otros que son conjuntos de estrellas dentro de nuestra galaxia, que llamamos cúmulos globulares de estrellas o cúmulos abiertos, y otras cosas que resultan, más adelante, les voy a platicar, pues estos objetos no forman parte del sistema donde vivimos, sino que están fuera, son otras galaxias. Después, más un poquito, contemporáneos, un filósofo, Emmanuel Kant, él aventuró la idea de que existía, además del lugar donde vivíamos, otros universos que estaban separados de nosotros y les llamó universos islas. Entonces él no hizo ninguna observación ni nada, pero empezó a formular esta idea de que, ¿por qué teníamos que vivir en un sistema único en el universo? Después llegaron William y Carolina Herschel, su hermana, y lo que hicieron ellos fue contar estrellas. Entonces, con telescopios cada vez más grandes, ellos construyeron unos telescopiotes, entonces apuntaban y contaban estrellas, y decían, en esta dirección hay tantas estrellas, y en esta hay tantas, y en esta hay tantas, y entonces trataban de ver en qué dirección había más estrellas, y caracterizar el sistema de estrellas donde vivíamos. Y también trataron de ver qué eran estas nebulosas, entonces las observaban y se dieron cuenta que algunas de estas nebulosas, con telescopios más grandes, se distinguía que no eran nubes difusas de luz, sino que eran estrellitas, y otras no, otras sí decían, pues esta es solo una nube de luz. Ya hacia finales del siglo XIX, pero este siglo XIX, de hecho en 1899, Kapteyn lo que hizo fue, contando estrellas, dijo, bueno, desde el sistema solar voy a contar cuántas estrellas tengo en cada dirección, y dibujó esto, ¿no? Dijo, el sistema solar está aquí, y vivimos en una estructura que tiene un largo de 30.000 años luz, aquí les pongo cuánto es un año luz, es del orden de 10 a la 13 kilómetros, eso, les aclaro, ¿no? En astronomía a veces yo voy a decir es chiquito o vive poco, y vive poco son 10 millones de años, es chiquito, pues es a lo mejor, eso, ¿no? Un año luz, 10 a la 13 kilómetros, pues es pequeño, ¿no? Sobre todo si trabajamos con galaxias que están más allá de la nuestra. Entonces él se imaginó un sistema así, a partir del conteo de estrellas. Lo que no sabía Kapteyn, y dense cuenta que esto fue hace no mucho, es que en el sistema donde vivimos hay estrellas, pero también hay gas y también hay polvo. Y el polvo es así como el polvo de las ventanas, que no nos deja ver la luz, o también puede tener el objeto de, además dispersar la luz, absorbe la luz, enrojece la luz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si hay en este sistema polvo, pues el polvo no me va a dejar ver estrellas que estén por acá, o estrellas que estén por acá, o estrellas que estén por acá. Pero eso pues no lo sabía Kapteyn. Ese es conocimiento que se tuvo hasta después. Después llegó Slipher, esto es en los 1920, y entonces lo que hizo Slipher fue, está bien, vemos con nuestro telescopio y contamos estrellas, pero si finalmente estamos trabajando con luz, y se sabía que las estrellas eran luz, pues desde que Newton puso, ¿no?, su prisma, hizo pasar luz solar, y pudo obtener un espectro, etcétera, y hablar de longitudes de onda. Pues lo que hizo esto Slipher fue, llega la luz, y lo que voy a hacer con la luz es que la voy a pasar por un prisma, la voy a descomponer, y esto también ya lo había hecho Fraunhofer con las líneas del Sol, y resulta que tenemos un espectro de luz, entonces tengo luz blanca y la divido en muchos colores.
Pero en este espectro veo de repente partes oscuras y hay otras veces que veo líneas más brillantes. Entonces me doy cuenta que estas líneas están asociadas con la presencia de elementos químicos en esas nebulosas o en esas estrellas. Voy a elaborar un poquito más en unas cuantas diapositivas. Pero aquí lo importante es que Slipher identificó en lo que observaba estas líneas, que podían ser o de absorción, es decir, le chupaba luz, o de emisión, tenía un exceso de luz, las asoció con ciertas longitudes de onda que tenían que ver con ciertos elementos químicos, que también se veían en el Sol. Y entonces, lo que hizo fue, ok, en el Sol, o más adelante en el laboratorio, yo sé que este elemento que está en la atmósfera del Sol tiene esta longitud de onda. Pero, si el objeto se estuviera alejando de mí, ¿qué le va a pasar a la longitud de onda? Se va a ir hacia el rojo, es el corrimiento al rojo. Y si se acerca a mí, ¿qué le va a pasar? Pues se va a correr al azul. Entonces, a través del espectro de estas nebulosas, por efecto Doppler, yo puedo ver si estas nebulosas se alejan de mí o se acercan. Entonces Slipher se empieza a dar cuenta que estos objetos, no todos, ¿no? Si yo observo ciertas estrellas, pues esas ni se alejan ni se acercan, no tienen un movimiento no muy importante, pero parte de estas nebulosas que había visto Messier, resulta que sí tenían un corrimiento al rojo importante. ¿Qué quiere decir que tengan un corrimiento al rojo importante? Que se alejaban de mí con una velocidad importante. Entonces, Slipher hace este descubrimiento y después viene Hubble, fíjense en el año 1929, todavía no se cumplen ni 100 años. Y entonces Hubble dijo, ok, yo ya sé que hay objetos en este sistema que se están alejando de nosotros. Y después él utilizó una propiedad que tienen unas estrellas que se llaman cefeidas, que son estrellas que llamamos variables. ¿Por qué se llaman variables? Porque su brillo cambia. A veces se ven más luminosas, a veces se ven menos luminosas, y yo puedo registrar esta variación de brillo a lo largo del tiempo y me doy cuenta que tienen un periodo, ¿no? Su variación de brillo tiene un periodo. Y además, ese periodo está relacionado con qué tan luminosa es la estrella. Cuando yo hablo de la luminosidad de una estrella, es la cantidad de energía que produce por unidad de tiempo. Es lo que intrínsecamente, ¿no? Es la luz que sale del objeto. Entonces dijo, bueno, pues si yo tengo una estrella grandota, es muy luminosa y su periodo de variación tiene cierto valor. Entonces, a partir de eso pudo identificar distintos tipos de estrellas, pudo estimar la luminosidad intrínseca de esas estrellas y después pudo medir el brillo de esas estrellas desde la Tierra. Y esa es una cosa importante en astronomía. Una cosa es que el objeto emita luz, ¿no? Produce energía por unidad de tiempo. Pero ¿qué tal si yo pongo este objeto, vamos a suponer, a 1 año luz? Vamos a ponerlo a 4, que es donde está la estrella más cercana después del Sol, que es Próxima Centauri. Si está a 4 años luz, entonces obviamente a mí me va a llegar, ¿qué? Pues me va a llegar la luz que salió de esa estrella diluida en una esfera de 4 por 10 a la 13 kilómetros. Y me va a llegar a mí en un detectorcito. ¿Okay? Y a eso le llamamos flujo de luz y lo asociamos con una cosa que llamamos magnitudes, que sería algo así como el brillo de la estrella que yo miro. El brillo de la estrella que yo miro no es lo mismo que la luminosidad que tiene la estrella, la luz que está emitiendo. Entonces, a partir de la diferencia entre el brillo que yo le mido a una estrella y su luminosidad intrínseca, puedo determinar a qué distancia se encuentra. Entonces, Hubble usa esta relación, que antes se llamaba periodo luminosidad, pero la descubrió esta mujer, Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt se dio cuenta que existía esta relación, ya la llamamos así, y a partir de eso, dijo Hubble, ya puedo determinar la distancia a la que se encuentran algunos de los objetos que se están alejando de mí. Y de repente se dio cuenta que la velocidad con la que los objetos se alejaban de nosotros estaba relacionada con la distancia a la que se encontraban de nosotros. Objetos más lejanos se alejaban con velocidad mayor. Objetos que estaban más cerca tenían una velocidad de recesión menor. Eso descubrió por un lado. Y por otro lado también se dio cuenta al medir la velocidad que tenían algunas de estas famosas nubes de luz, estas que había visto Messier y que había dicho estas cosas me estorban porque no son cometas. Bueno,
Pues lo que hace Hubble es decir, no, hay objetos que tienen unas velocidades tales que si yo estimo más o menos la masa que tiene el sistema donde vivimos, pues esos objetos tienen una velocidad mayor a la velocidad de escape del sistema donde estamos viviendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que esos objetos no pertenecen a nuestro sistema, al sistema donde vivimos. Entonces fue cuando dijo, pues, ¿qué creen? Así como está el sistema donde vivimos nosotros, donde hay estrellas, y donde hay gas, y donde hay polvo, pues hay otros sistemas similares. Y él usó estas estrellas cefeidas, las estrellas cefeidas, en la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia grandota más cercana a la Vía Láctea. Entonces, por un lado se da cuenta que estos objetos no pueden estar en la galaxia. Y después se da cuenta que además esos objetos, mientras más lejos estén, más rápido se alejan de nosotros. Y eso lo interpretó como el hecho de que el universo se está expandiendo. Esta idea del universo en expansión también la postuló Lemaitre. Lemaitre era un sacerdote francés que también dijo, no, a mí parece que el universo está en expansión. Mientras más lejos están las cosas, más rápido se alejan de nosotros, entonces pues esto se está inflando como un globo. Dense cuenta que el concepto de galaxia que surge del hecho de decir, vivimos en un sistema y hay otros sistemas como el nuestro, es de 1920. Entonces, yo les quería platicar esto porque a veces pensamos que algunos conceptos físicos se conocen desde hace siglos y no es así. Muchos de ustedes están trabajando cuestiones de física moderna y saben pues que sí, ¿no? Pues eso, física moderna, aunque pues ya ni es tan moderna, pero sí, se desarrolló ¿cuándo? En el siglo XX. Bueno, un concepto que uno pensaría que desde mucho tiempo, el concepto de galaxias pues tiene la misma edad. Ahora, una vez que Hubble se da cuenta de esto, de que hay estos objetos fuera del sistema donde vivimos, los clasifica. ¿Y por qué los clasifica? Pues porque por el telescopio se da cuenta que todos estos objetos que están fuera del sistema donde vivimos tienen distintas formas. Y dice, bueno, además, cada uno de estos objetos tiene estrellas, muchas de ellas, entre cientos y miles de millones de estrellas, tienen gas, tienen polvo, y están juntos por gravedad, son sistemas autogravitantes, es la gravedad la que los mantiene unidos, y a eso es a lo que Hubble llamó galaxias y las clasificó de esta manera. Este es el famoso diagrama de diapasón de Hubble, porque este es un diapasón como el que se usa para afinar instrumentos. Y él lo que dijo fue, bueno, hay unas galaxias que son como redonditas y, entre comillas, sin mucho chiste, las galaxias elípticas, y luego hay unas galaxias más interesantes que tienen brazos y tienen una parte muy luminosa, y luego parecen como, ¿no?, como algo aplastado, y luego hay otras que además de tener brazos parece que tienen una barra, y entonces clasificó las galaxias en elípticas, lenticulares y espirales. Las espirales, unas sin barra y otras con barra, y de repente se encontraron unas galaxias más chiquititas, sin una forma definida, y decían, pues esas las voy a llamar irregulares. El trabajo que yo hago es, sobre todo, con galaxias espirales, este tipo de galaxias. Pero, como yo lo que estudio también es la interacción de galaxias, pues es lógico preguntarse, a ver, si dos galaxias interactúan, es posible que después de mucho tiempo se fusionen y se conviertan en otro tipo de galaxia. Entonces, por eso también les voy a platicar un poquito de las galaxias elípticas. Galaxias espirales. Bueno, las galaxias espirales son básicamente, aquí es una imagen vista de canto. Este es un disco, imagínense un plato, entonces este es un plato visto de canto. En el centro tengo tengo mayor número de estrellas, que si yo en lugar de verlo así, lo veo de frente, pues tengo aquí, este es mi plato, y esta parte central es esta de aquí. La parte central la llamamos bulbo, y el bulbo está formado sobre todo de estrellas viejas. Estrellas viejas, como les dije, pues viejas son que tienen pues ya del orden de 10 a la 9 años. Mientras que en el disco tengo estrellas viejas, pero también tengo estrellas jóvenes. Estrellas jóvenes son estrellas que se formaron hace 1 o 10, entre 1 y 10 millones de años, pues para que se den una idea de cuando hable de estrellas jóvenes y estrellas viejas, de qué estoy hablando. Entonces tengo mi disco de estrellas jóvenes y viejas, el bulbo con estrellas más viejas, tengo agrupaciones de estrellas que
son como unos enjambres de abejas también ligadas gravitacionalmente a esta parte, ¿no?, digamos, más luminosa de la galaxia. Y además, aquí alrededor se alcanza a vislumbrar estrellitas, y aquí también tenemos gas, y eso lo llamamos el halo de las galaxias espirales de materia bariónica, que también llamamos materia luminosa. ¿Y qué quiere decir? Pues materia como la que conocemos, ¿no? Una materia. Entonces, eso es lo que tenemos en este halo. Si pudiéramos ver a nuestra galaxia desde afuera, el Sol andaría más o menos a esta distancia del centro de la galaxia. Otra cosa interesante, tengo mi disco y sobre el disco tengo partes que están delineadas con mayor intensidad y a esto lo llamamos brazos espirales. ¿Okay? Entonces, galaxias espirales, bulbo, disco y halo, tengo estrellas de todo tipo. Como también tengo gas y polvo, el gas y el polvo son indispensables para formar estrellas. Entonces, estoy formando estrellas. Las galaxias espirales están formando estrellas. Su tamaño puede ser desde muy chiquito, kiloparsecs, 5 kiloparsecs, hasta de casi 100 kiloparsecs, y la masa entre 10 a la 9 y 10 a la 12 m, bueno, este m con circulito es masa solar. Una masa solar aquí es del orden de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces, para no andar cargando estas cifras, decimos una masa solar. Si yo les digo que la galaxia tiene, nuestra galaxia tiene una masa de materia bariónica del orden de 10 a la 11 masas solares, quiere decir que en la galaxia tenemos más o menos, podríamos aproximarla a un conjunto de 10 a la 11 estrellas como el Sol, nada más para que se den una idea de cuántas estrellas tenemos en nuestra galaxia. Hay unas más chiquitas que solo tienen 10 a la 9 y hay unas más grandes que tienen 10 veces más. Algunas imágenes. Como les dije, hay unas galaxias que pues, sí se les ve el disco, se les ve el bulbo, la parte más luminosa, pero no mucho más detalle. En cambio, tenemos galaxias como esta es la galaxia de Andrómeda, es una galaxia espiral, la más cercana a la Vía Láctea, este es el bulbo, se ve ligeramente rojizo porque las estrellas viejas tienen color rojo, porque las estrellas viejas son estrellas con poca masa. La masa de una estrella está relacionada con su luminosidad y si yo las pienso como un cuerpo negro, el máximo de emisión de una estrella tiene que ver con su temperatura. Entonces, estrellas viejas son estrellas chiquitas, si son estrellas chiquitas son estrellas frías y brillan más bien en el rojo, si yo las pienso como un cuerpo negro. ¿Qué quiere decir fría? Pues del orden de unos 2000 Kelvin. Entonces, luego me fijo que aquí en el disco sí tengo algunas estrellas rojas y tengo algunas estrellas azules, que esas son las estrellas masivas. Las estrellas masivas que son las estrellas que son 20, incluso 50 veces más masivas que el Sol, son muy grandotas, brillan mucho, su temperatura, pues sí, más o menos anda entre pues, los 20.000 y 50.000 Kelvin, entonces son muy luminosas. Yo también las aproximo con un cuerpo negro, su máximo de emisión está en el ultravioleta y en el azul. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas estrellas masivas? Bueno, pues las estrellas masivas consumen rápidamente su combustible, lo que las hace brillar, que es básicamente la conversión de elementos menos pesados en más pesados, o sea, esta fusión nuclear. Entonces viven poco, otra vez poco en astronomía, 10 millones de años. Entonces, bueno, aquí tenemos la galaxia de Andrómeda, esta es una galaxia espiral vista de frente, tengo aquí el bulbo, tengo aquí los brazos. Uno podría pensar, entonces las galaxias solo tienen brazos. No, en realidad también tienen un disco de estrellas, pero menos luminosas, por eso no las vemos en estas imágenes. Galaxias espirales barradas, pues aquí tengo esta barra, aquí se ve muy bonita, aquí vemos claramente el bulbo, pero y entre los brazos aparece esta barra. Esta barra está formada por estrellas y por gas. Aquí también vuelvo a tener esta barra, aquí esta barra pues más bien parece como un anillo, pero bueno, nada más para que vean que es realmente un zoológico, ¿no? Las galaxias son un zoológico que podemos más o menos clasificar, pero en realidad ninguna galaxia es igual a otra. Ahora, ¿cómo se mueven las galaxias? Pues porque esta plática es sobre cómo se mueven las galaxias y por qué se mueven las galaxias y qué es lo que podemos hacer para estudiar y derivar estos movimientos.
Entonces, bueno, ¿cómo se mueven? Lo primero que tenemos que pensar es que las galaxias son sistemas no colisionales. Entonces, aunque yo tengo, ya dijimos, puedo tener hasta 1 millón de estrellas en una galaxia, es decir, 10 a la 2 estrellas, la distancia entre las estrellas comparada con su tamaño es tan grande que las puedo considerar las galaxias como sistemas no colisionales. La sección recta de estas estrellas es chiquita, la sección recta de la otra estrella es chiquita, entonces pueden pasar así y ni se pegan. Claro, eventualmente se pegan porque cuando una estrella pasa cerca de la otra, ¿qué siente? La atracción gravitacional. Pero como estas traen una cierta velocidad, se van desviando y se van desviando, pero las desviaciones que sufren son muy chiquitas. En el intervalo de tiempo de vida de una galaxia, que es del orden, vamos a decir, de unos 10 gigaaños, pues entonces no es tiempo suficiente para que estas dos estrellas empiecen a orbitar una alrededor de la otra y eventualmente se fusionen o choquen. Entonces podemos representar a nuestras estrellas en las galaxias con una ecuación de Boltzmann no colisional, de manera que las estrellas, en realidad, si yo tengo una estrella que se va acercando a otra, esta estrella no pega realmente a esta, ¿no? Obedece, las estrellas en mi galaxia van a obedecer el potencial global de mi galaxia, el todo, la distribución total de masa. Eso es a lo que van a responder las estrellas. Y como les dije, la escala de tiempo dinámico, es decir, el tiempo que le toma, ¿no?, a una estrella atravesar el sistema que es una galaxia, pues es bastante grande. Y el tiempo de relajación de un sistema como una galaxia, ¿qué es el tiempo de relajación? El tiempo en que va a dejar de ser no colisional y las estrellas se van a pelar y eventualmente pueden chocar. Bueno, ese tiempo de relajación es mucho mayor, es mayor a la edad del universo. Entonces, por eso, yo puedo considerar a las galaxias como sistemas no colisionales. ¿Okay? Esto es lo que les acabo de decir. Entonces, esto es muy importante, porque no me voy a preocupar de lo que hace cada estrella, sino que voy a decir, bueno, tengo un potencial y lo que sí puedo hacer es considerar una partícula de prueba y ver cómo se mueve, ¿sí?, dentro de este potencial. Ahora, si esta partícula de prueba, luego le pongo un nombre y digo, es una estrella, es una cosa distinta. Sigamos con, aquí, bueno, repetí, perdón, que me olvidó quitar la diapositiva anterior. Esto es exactamente lo mismo, pero bueno, acomodado según yo más bonito, ¿no? Pero aquí lo importante es que, como no nos vamos a preocupar tanto de estrella por estrella, pues lo que me interesa es definir el potencial de cada galaxia según su tipo morfológico. Si es una espiral en forma de pelota, o si es una espiral achatada como un pan de hamburguesa, o alargada como un pan de hot dog, o si tengo una galaxia espiral donde tengo un disco que voy a considerar aplastado y un bulbo chiquito, o si en realidad tengo un bulbo grande. Todo eso va a estar metido aquí, ¿de acuerdo? Y yo lo que voy a buscar resolver, pues, es la función de distribución en el espacio-fase, donde está que la posición de cada estrella y la velocidad que tiene. ¿Sí? Para las galaxias elípticas, nada más para que se den una idea de cómo se mueven las estrellas en las galaxias elípticas. Lo que pasa en las galaxias elípticas es que estas galaxias se mantienen, o sea, lo que predomina es un potencial triaxial, donde en realidad lo que mantiene a este sistema en cohesión es la dispersión de velocidades. Y lo que se obedece es la ecuación de Kinsey. Entonces lo que tengo es que en una galaxia elíptica cada estrella se mueve un poco como se le pega la gana, no hay un movimiento ordenado, que es lo que trato de representar aquí con estas flechitas. En algunas galaxias elípticas se alcanza a ver grupos de estrellas que sí están girando alrededor de un centro. Pero cuando eso ocurre, la velocidad que vamos a llamar de rotación de estas estrellas, pues va a ser mucho menor que la dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades en estas galaxias es de más de 200 kilómetros por segundo, mientras que la velocidad de rotación es más chiquita. Entonces, ¿cuál movimiento predomina? Pues esta, la dispersión de velocidades. Por el contrario, para las galaxias espirales, ¿qué pasa? Bueno, pues para las galaxias espirales,
el potencial con el que yo puedo describir una galaxia espiral es complicado. Entonces, bueno, para eso, según la galaxia espiral con la que voy a trabajar y según el grado de complejidad con el que yo quiero describir mi sistema, voy a definir lo que llamamos en un par potencial-densidad relacionados con la ecuación de Poisson. ¿Okay? Este es el potencial. Y esto que tenemos aquí, esta ρ, es la distribución de densidad de mi galaxia, es decir, cómo está distribuida la masa, ¿no? La materia. La cuestión es que nosotros en astronomía no podemos ir a ver una galaxia y voltearle y decir, ah, mira, esta galaxia pues, se ve así en la imagen, pero en realidad yo la tomo, la volteo y digo, ah, no, en realidad pues, su disco es más o menos así, y está inclinada, etc. Yo no puedo hacer nada de eso. Yo lo único que puedo estudiar para saber cómo es la distribución de masa de una galaxia es cómo está distribuido su brillo. ¿Cómo brilla? Y aquí diría, ah, pues tengo mucha luz en el centro y parece que tengo menos luz conforme me alejo. A eso lo llamamos la distribución del brillo superficial de la galaxia, tal cual. Es además en 2 dimensiones. Esa distribución de brillo superficial yo la tengo que convertir en una distribución de masa. Entonces, para eso yo tengo que decir, bueno, si yo estoy midiendo, ¿no?, la luminosidad de tantas estrellas, esa luminosidad va a corresponder a tal cantidad de masa. Entonces tengo que convertir luz en masa. Entonces, esa es una primera suposición. Y después, esta luz yo la estoy estudiando, la distribución de la misma, en 2 dimensiones. Ahora la tengo que inflar y tengo que volverla de 3 dimensiones. Entonces eso es un trabajo muy complicado. De manera que para describir a las galaxias empezamos de la manera más simple. Es decir, ay, bueno, pues yo voy a suponer que tengo una distribución de luz esférica. Y pues que además esa esfera la proyecto en el cielo y se va a ver como un disco con luz. Y entonces, a partir de eso digo, ok, tengo una distribución de luz que de hecho sería como un poco lo que tenemos aquí con la galaxia elíptica, ¿no? Tal cual. Es un círculo, es un disco iluminado con más luz aquí y menos luz hacia afuera. Entonces, lo que hago en este caso es, tengo mi distribución de brillo superficial, la convierto en una distribución de masa superficial, que luego convierto en 3 dimensiones. Aquí R es qué tan lejos estoy del centro, Z es qué tan lejos estoy del plano de la galaxia. Aquí me faltaría una tercera variable para trabajar en 3 dimensiones y sería el ángulo respecto, o sea, yo mido R, pero no es lo mismo medir en esta dirección que medir en esta dirección o en esta o en esta. Entonces, bueno, aquí no aparece, pero tendríamos que considerarlo también. Entonces empezamos con potenciales muy simples. Este es el potencial de Plummer, que se obtiene a partir de decir, ay, bien, yo voy a suponer una densidad, una distribución de densidad radial, que no se vaya a infinito cuando R valga 0, y de aquí obtengo este potencial. Ese es el más simple. Plummer es una esfera, le llamamos esfera de Plummer. Después, eso lo derivó Plummer en 1911, luego llegó Kuzmin en 1956 y dijo, no, ¿a quién queremos engañar? Pues las galaxias espirales, por lo menos, pues no son esferas, están aplastadas. Y entonces lo que dijo Kuzmin es que voy a suponer un disco infinitamente delgado, y le voy a ir aumentando Z. Entonces aquí tengo mi distribución de densidad, lo convierto en un potencial, donde ahora ya meto R, pero también meto qué tan lejos estoy de lo que vamos a llamar el plano galáctico. Después llegaron, más adelante, Miyamoto y Nagai y dijeron, pues vamos a tomar la esfera de Plummer por un lado, y en el otro extremo vamos a tomar este disco infinitamente delgado de Kuzmin, vamos a representarlo de esta manera, donde voy a meter varias, ¿no? Tengo una A, tengo una B, ¿no? A y B van a ser lo que vamos a llamar radios de escala y alturas de escala, y con estas expresiones puedo trabajar con una esfera de estrellas o con un disco infinitamente delgado de estrellas y entre las dos. Claro, mientras menos aplastado o menos esférico sea mi sistema, pues va a ser más complicado, ¿no? Y recuérdense, esto es lo que yo quiero resolver. Al resolver esto, voy a encontrar F, y F, ¿qué me va a decir? Me va a describir una familia de órbitas, es decir, cómo se mueven las estrellas
en mi galaxia. Entonces, bueno, esta es la manera en que se mueven las espirales desde el punto de vista teórico. Y en realidad no es la manera en que está distribuida, ¿no?, la materia y el potencial que derivó, en realidad, porque simplemente de las imágenes que yo les mostré, pues no es nada más un disquito y una bolita, o no es nada más una cosa esférica, es mucho más complicado. Ahora vámonos al lado observacional. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Porque lo que les presenté en las diapositivas anteriores, pues eso surge de lo que vemos. Y lo que vemos, aquí pues el ejemplo de Andrómeda, es un disco que tiene estrellas y gas girando alrededor de un centro, y tengo también este bulbo, y entonces yo lo que puedo hacer es medir cómo giran las estrellas alrededor de este centro. Para las galaxias espirales tengo una velocidad de rotación mucho mayor que la dispersión de velocidades. De hecho, por eso puedo tener un disco. O sea, yo no puedo tener un disco de partículas estático, pues tienen que estar dando vueltas para poder sostenerse. Entonces, pues sí, el movimiento que predomina es la rotación. Ahora, ¿cómo estudio esta rotación? La manera más simple para estudiarlo es derivar la llamada curva de rotación de una galaxia. Lo que hago es graficar en el eje horizontal el radio, o sea, la distancia entre el punto que se está moviendo y el centro de la galaxia, y en el eje vertical la velocidad tangencial, o sea, la velocidad con la que está girando. ¿Okay? Entonces, si yo tuviera un cuerpo rígido, yo les dije, piensen en el disco de una galaxia como un plato. Bueno, si yo tomo un plato y le doy vueltas, ¿qué pasa? ¿Cómo es la velocidad angular de ese plato? Es constante. ¿Okay? Todos tienen la misma velocidad angular. Si yo convierto esa velocidad angular en una velocidad tangencial, ¿qué es lo que encuentro? Pues yo sé que la velocidad angular es la velocidad tangencial sobre él. Entonces, si esto es una constante, pues lo que tengo es una recta que me relaciona la velocidad de rotación con el radio. Entonces, esta es la curva de rotación de un cuerpo rígido. Cuando yo observo una galaxia, eso no es lo que observo. Cuando yo observo cómo se mueven las estrellas o el gas de una galaxia alrededor del centro, encuentro este comportamiento donde claramente no tengo este comportamiento lineal. Tengo una cosa más rara. Y este comportamiento raro lo que me está diciendo es que la velocidad angular no es constante. O sea, no es un plato, sino que cada estrella a distinta órbita tiene una velocidad angular distinta. ¿Okay? A esta curva la llamamos curva de rotación y es una herramienta muy importante, tan importante que un poquito más adelante les voy a hablar de la famosa materia oscura. La materia oscura se confirmó su existencia, y lo digo entre comillas, a partir de las curvas de rotación que se derivaron de galaxias espirales. Entonces, lo que decimos es, yo puedo ver cómo giran las estrellas alrededor del centro de las galaxias. Y también les conté que yo puedo estudiar cómo está distribuida la luz. La manera en que está distribuida la luz se obtiene derivando el perfil de brillo superficial de una galaxia. A grandes rasgos. Este es el radio en segundos de arco, porque nosotros usamos mucho ángulos para medir la distancia de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá. Entonces este es el radio a lo largo, ¿no?, vamos a suponer, de esta recta, y lo que tengo en este eje, en el vertical, es la magnitud, es decir, vamos a llamarla cantidad de luz. ¿Qué es lo que veo? Que si yo estoy cerca del centro de mi galaxia, tengo mucha luz, y si me alejo, tengo menos luz. Aquí tengo distintas curvas porque en astronomía algo que nos ayuda muchísimo para trabajar con la luz es usar filtros que me separan las longitudes de onda más azules, las longitudes de onda verdes amarillas, las longitudes de onda naranjas, rojas y estas que son rojas rojas. El comportamiento es la cantidad de luz es distinta, pero el comportamiento es el mismo. Mientras más me alejo del centro de una galaxia, tengo menos luz. Entonces digo, ok, entonces podría suponer que la mayor cantidad de luz está en la parte central y por lo tanto la mayor cantidad de masa está ¿dónde? Pues en el centro de la galaxia. Muy bien. Si fuera así, ¿qué pasaría? Si fuera así, ¿qué pasaría? Bueno, pues si fuera así, yo puedo suponer que la
masa, puedo llevar toda la masa de mi galaxia al centro, hago una aproximación y comparo la fuerza centrífuga con la fuerza gravitacional y llevo esta relación. La velocidad radial es igual a G por la masa al centro, o sea, yo estoy aproximando toda la masa de la galaxia, la pongo en el centro y va sobre R a la 1 medio. Eso me daría, con esta distribución de luz que convierto en masa, me daría una curva de rotación kepleriana, que es básicamente el comportamiento de la velocidad a lo largo del radio que observó Kepler cuando estudió las órbitas de los planetas alrededor del Sol. O sea, en el sistema solar, ¿dónde está la mayor parte de la masa? En el Sol. ¿Sí? ¿Y los planetas qué hacen? Pues los puedo pensar como partículas de prueba que están dando vueltas a distintas distancias, de manera que conforme más lejos esté del Sol, pues mi velocidad va a ser menor, y por eso, por ejemplo, en Júpiter, el año en Júpiter, es decir, completar una vuelta alrededor del Sol dura 11 años terrestres, y en Júpiter, completar una vuelta alrededor del Sol dura 88 días terrestres. Entonces, si uno sabe, bueno, pues eso es, ¿no? Si yo tengo mi distribución de masa dada por algo así, pues esto es lo que yo debería de observar. Pero ya dijimos que eso no es lo que se observa. Lo que se observa es lo que indican estos puntitos. A estos puntitos les estoy ajustando esta curva. ¿Okay? Si yo considerara la distribución de estrellas dada por estos perfiles de brillo superficial, la curva de rotación que yo tendría que observar tendría que tener esta forma. Y su máximo de velocidad andaría como por los 75 kilómetros por segundo. Pero lo que yo observo es esto. O sea, yo tengo una velocidad de rotación que anda cerca de los 200 kilómetros por segundo. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Pues que tú no puedes explicar el movimiento de tus estrellas considerando únicamente a las estrellas. Tienes algo que está contribuyendo en masa de tal manera que en lugar de tener este decaimiento, este decrecimiento, tienes una curva que es prácticamente plana. La manera de explicarlo es meter una componente que vamos a llamar halo de materia oscura. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos materia oscura? Pues porque no la vemos, o sea, no brilla. Entonces uno puede decir, bueno, pero hay muchas longitudes de onda y yo puedo observar luz en rayos X, o puedo observar luz en el milimétrico, o también existen los rayos gamma. No. La materia oscura no brilla, no emite luz. Entonces, ¿qué es la materia oscura? Pues quién sabe. En realidad no se sabe. Y la materia, o sea, hay gente, ¿no? Hay gente que está trabajando en física de partículas tratando de explicar qué demonios es esta, lo que sea, que produce, que rodea las galaxias y que produce esta curva de rotación, que únicamente tiene un efecto gravitacional. Ahora, hay personas, y aunque yo trabajo asumiendo que existe la materia oscura, pues hay gente que dice, la materia oscura está sacada de la manga, debe ser otra cosa. Entonces hay gente que replantea la teoría de la gravitación y dice, no, lo que pasa es que a distancias grandes y cierto intervalo de velocidades y de aceleraciones, pues no tengo un comportamiento de la fuerza como 1 sobre r cuadrada, es distinto. Entonces hay gente trabajando en eso, porque al final lo que queremos explicar es lo que vemos. Y eso es lo bonito de la astronomía observacional. Esto lo estoy viendo. Ahora lo tengo que explicar con física. ¿Eh? Entonces, bueno, pues una manera es decir, pues aquí tengo un halo, y este halo está dado por esta curva, de manera que mi galaxia, en realidad la parte que yo veo es esta, y de hecho me vi generosa, esto tendría que ser todavía más chiquito. El halo de materia oscura, el radio de esto es de entre 10 y 100 veces mayor al radio de la parte luminosa. Y estos halos, su distribución, ¿no?, está dada por esta expresión donde aparecen unas alfas, unas betas y unas gamas que dependiendo, ¿no?, del modelo con el que estoy trabajando, pues tienen distintos valores y por lo tanto me van a dar distintas curvas de rotación, pero todo esto de aquí es teórico, o sea, es especulativo. Yo veo que la galaxia se mueve, de esta manera, y pues aventuro que esto que la rodea tiene esta forma. Entonces de aquí la materia oscura. Ahora,
Ya les dije que esto sale de ver cómo se mueven las estrellas y el gas alrededor del centro de la galaxia. Muy bien, pero ¿cómo lo mido? ¿No? Porque además les estoy diciendo que lo único que podemos hacer en astronomía es recibir la luz que emiten los objetos y analizarla. La descomponemos y le damos vueltas y la miramos de todas las maneras posibles, pero en la mayoría de las veces con lo que trabajamos es luz. Ya se empieza a desarrollar una astronomía que se basa en ondas gravitacionales, o la astronomía que tiene que ver con los neutrinos que emiten ciertos objetos, pero en realidad la mayor parte del trabajo en astronomía o en astrofísica es con luz. Entonces, bueno, ¿qué le miro a la luz para poder decir cómo se mueven las cosas? Entonces, al principio de la plática les dije que existen líneas de emisión y líneas de absorción que están relacionadas con los elementos químicos presentes en los objetos astronómicos. Entonces, yo puedo tener líneas de emisión. Vamos a suponer que este es un cuerpo negro que emite a 6000 Kelvin. Si yo no tuviera esto de aquí, ¿yo qué tendría? Pues tendría una distribución de luz que, si yo la graficara en función de longitud de onda, pues tendría una planqueada. Si ahora tengo un cuerpo negro que emite a 6000 grados Kelvin y le pongo una nube más fría, ¿qué es lo que va a pasar? La luz que emite este cuerpo va a entrar en contacto con los elementos químicos o las moléculas que están presentes en esta nube, y puede darse el caso de que tengan justo la energía, parte de esta luz tenga la energía necesaria para ¿qué? Para ser absorbida por el átomo o la molécula que esté presente aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si llega la luz y yo la descompongo con un prisma, voy a tener ausencia de luz a ciertas longitudes de onda. ¿Por qué? Pues porque esa luz la chupó el átomo o la molécula porque correspondía al intervalo de energía entre ciertos niveles. Entonces así obtengo líneas de absorción. Pero puede ser al revés. Yo lo que puedo tener es una nube de gas con cierta composición química que tiene 5000 grados Kelvin. Esta es una temperatura en la que se puede ionizar el elemento más común en el universo, que es el hidrógeno, junto con el oxígeno, el azufre, el nitrógeno. Y entonces lo que yo puedo tener es que tenga electrones que bajen de nivel, y al bajar de nivel, ¿qué va a pasar? Van a emitir luz. Van a emitir luz en longitudes de onda específicas. Y esas longitudes de onda específicas yo las voy a ver como rayitas luminosas en una distribución sin luz, ¿no? Esto lo vemos así, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos hidrógeno, dependiendo de la transición entre los niveles para el átomo de hidrógeno, yo tengo luz que se emite en distintas longitudes de onda. Las longitudes de onda con las que yo suelo trabajar, o las que trabajamos quienes hacemos astronomía en el óptico, pues es la serie de Balmer. Y sobre todo, esta transición, la que va del nivel 3 al nivel 2, que tiene una longitud de onda de 6562 angstroms. Ahora, ¿cómo se ve esto? Entonces, yo observo, obtengo mi distribución de luz, y si observo esto que llamamos región H2, ¿qué es una región H2? Es una nube de hidrógeno que está cerca de estrellas que la ionizan a los átomos, y luego esto se recombina, y al recombinarse emiten estas líneas de emisión. La línea de emisión más importante es esta grandototota, que es H alfa. ¿Sí? Esta N2 es una que anda por acá, y tenemos todos estos elementos. Esto de aquí abajo sería como el continuo estelar, o sea, porque las estrellas, como les digo, son como objetos, son como cuerpos negros, pero lo que sobresale son estas líneas de emisión. Si ahora lo que yo observo es una galaxia, en una galaxia tengo estas líneas de emisión, vemos que la más prominente es H alfa, la que les dije, 6562.78 angstroms, y tengo también este continuo, y este continuo está relacionado con las 10 a la 11 estrellas que están aquí metidas. ¿Okay? Entonces, para poder medir los movimientos, les dije, pues lo que yo hago es fijarme en cierta línea de emisión, y si se corre al rojo, si el objeto se aleja de mí, o si se corre al azul, si el objeto se acerca a mí. ¿Okay? Me fijo, estos valores son en reposo. Si yo me alejo o me acerco, pues voy a tener una longitud de onda observada
a la cual le resto la longitud de onda en reposo, y entonces obtengo esta delta lambda sobre la longitud de onda en reposo, y eso me va a dar la velocidad a la que se mueve el objeto respecto a la velocidad de la luz. Entonces, yo trabajo con esta línea de emisión. Y esa línea de emisión, pues yo lo que quiero ver es si se va para acá o si se va para acá. Quiero medir su longitud de onda en esa galaxia que está, no sé, a varios kiloparsecs o megaparsecs de nosotros. Para eso utilizo el interferómetro Fabry-Pérot de barrido. ¿Y qué es lo que hace este instrumento? Bueno, yo voy a suponer que aquí tengo una fuente extendida de luz que está emitiendo, vamos a suponer, en varias longitudes de onda. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sale la luz, pasa por estas dos superficies semirreflejantes, y aquí ¿qué tengo? Pues tengo reflexión y transmisión, y dependiendo de la separación que existe entre estas placas, es la luz que pasa. Tengo una dependencia entre la luz emitida, o sea, la longitud de onda que emite este cuerpo, la longitud de onda que se transmite, ¿en función de qué? De la separación entre las placas, el índice de refracción del material entre estas dos placas, el ángulo con el que la luz incide sobre estas dos placas y el orden de interferencia. ¿Okay? Entonces esto es interferometría, esto es interferencia de la luz, y la ventaja que tiene este interferómetro es que yo puedo ir variando la distancia. Vamos a suponer que estoy considerando luz que incide perpendicularmente sobre esta placa. Entonces, quito, esto va a ser, ¿no?, igual a 1, y lo que encuentro es una relación entre la longitud de onda de la luz que puede pasar por aquí y llegar a mi detector, y ¿qué otra cosa? La separación entre las placas. ¿Junto con qué? Pues con el índice de refracción entre las placas, pero eso no varía, y esta m, y m pues un entero. Entonces puedo ir de 1 hasta donde yo quiera. ¿Okay? Por eso tengo distintos órdenes de interferencia. Entonces esto es básicamente un filtro que me va a decir, en función de la separación, va a ser la longitud de onda que va a pasar por aquí y que tú vas a poder detectar. Si yo estoy observando aquí una fuente de luz con longitudes de onda distintas, pues dependiendo de la separación, voy a tener cierta longitud de onda que pase y que voy a poder detectar. Si yo cambio la separación, va a pasar otra longitud de onda, etc. Eso es suponiendo que tengo una fuente que emite luz a distintas longitudes de onda. Si lo llamamos sería una fuente, vamos a suponer que esto es luz blanca, y yo sé que la luz blanca pues es luz que va desde el violeta hasta el rojo. Pero ahora supongamos que observo una única línea de emisión, H alfa. Si está en el reposo, pues yo sé, si mi objeto está en el reposo, pues yo sé que de todos estos puntos únicamente se va a emitir un valor de lambda, ¿no? Pero si este objeto se está moviendo, ¿qué va a pasar? Aunque esté observando únicamente H alfa se va a estar moviendo, ¿no? Entonces va a tener distintos valores, y este Fabry-Pérot me va a servir como un filtro que me va a decir, pues ahorita está pasando cierta longitud de onda observada, que tú vas a poder comparar con tu longitud de onda H alfa en reposo, y a partir de eso, ¿qué vas a poder determinar? ¿Con qué velocidad se mueve este punto en tu objeto extendido? ¿Cuál va a ser nuestro objeto extendido en este caso? Pues una galaxia. ¿Eh? Entonces, la distancia entre las placas se asocia a la longitud de onda que pasa, de manera que lo que yo tengo es un filtro para medir las velocidades de los objetos extendidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, este es un par de galaxias, que se llama KPG 468, lo que yo hago es, observo esa galaxia que les enseñé, variando la separación. Tomo una separación y tomo una foto. Cambio la separación, tomo otra foto. Y así me voy. De manera que lo que yo hago es, primera separación, esta galaxia que tenía acá,
esta galaxia que tengo acá, acuérdense de su forma. Bueno, pues para la primera separación voy a tener únicamente luz de esta parte y un poquitito de luz aquí. Cambio la separación. Aquí tengo luz y aquí va cambiando la distribución de luz. Entonces voy cambiando la separación, tomo una foto y ¿qué es lo que veo? A distintas separaciones aparece ahora la parte, esta galaxia se empieza a ver cada vez más grande, y la otra también empieza a aparecer, pero además para esta separación, que voy a llamar canal 13, tengo luz aquí abajo, pero para esta separación, canal 16, tengo luz de otro lado. Entonces lo que estoy haciendo es filtrar la luz en función de la velocidad, y entonces lo que obtengo son rebanadas de información. Para cada imagen tengo un valor de longitud de onda y por lo tanto tengo un valor de velocidad y puedo obtener así lo que llamamos un cubo con información espacial X y Y, o sea, es mi foto, pero tengo una tercera variable que es la longitud de onda, es decir, la velocidad a la cual se está moviendo el objeto, alejando o bien acercando. Y esto me permite construir para un píxel, para cada separación tengo una cantidad de luz. Y entonces construyo un perfil de emisión. Lo que les dije, estas líneas de emisión, las construyo así con este favor. ¿Okay? Entonces, aquí estoy haciendo un acercamiento para una parte chiquitita de la galaxia y yo veo que para cada píxel de mi detector tengo distintos perfiles. Me voy alejando cada vez más y además veo que pues por ejemplo, para este perfil, su máximo de emisión corresponde a una velocidad de 1745 kilómetros por segundo. Es decir, que esta parte de la galaxia se aleja de mí con esta velocidad, mientras que esta otra se aleja de mí con esta velocidad. Construyo de esta manera lo que llamamos un mapa de velocidad. Entonces ya sé, para esta galaxia, distintas regiones de la misma tienen distintas velocidades con las que se alejan de mí. Esta es velocidad con las que se alejan de mí. La llamamos velocidad a lo largo de la línea de la visión. Yo estoy viendo la galaxia y a lo largo de esta línea la galaxia se aleja o se acerca. Y este patrón es un indicativo de cómo se está moviendo la galaxia en sí. Ahora, de aquí ustedes van a decir, bueno, ¿cómo de esta distribución de velocidades a lo largo de la línea de la visión puedo obtener una curva de rotación? La curva de rotación es, yo me voy en el sistema de referencia de la galaxia y veo cómo está dando vueltas. Bueno, pues para esto tenemos que hacer una descomposición entre lo que yo miro en el cielo, que este es el plano del cielo, y lo que está ocurriendo en el sistema de referencia de la galaxia. No voy a abundar, si quieren ver cómo hacemos esta conversión, aquí lo importante es esta relación. Esta es la velocidad que yo observo, la que aparece en el mapa que les enseñé. Esta velocidad es la velocidad que graficamos en la curva de rotación, la velocidad tangencial en el sistema de la galaxia. Esta velocidad radial es la velocidad, si yo tengo mi galaxia, tengo a la estrella dando vueltas así, pero esta estrella también podría irse hacia el centro de la galaxia o hacia afuera. A eso lo llamamos velocidad radial. Y tengo otra velocidad de su índice z, que es, ok, tienes a tu estrella haciendo así, o a tu estrella haciendo así, pero también podrías, si ahora me considero el disco de la galaxia así, podrías tener a tu estrella que hace este movimiento. De hecho, las estrellas tienen las tres componentes de movimiento, pero para galaxias espirales hacemos la siguiente suposición. Decimos, bueno, en realidad la velocidad, la componente más importante es esta, es la tangencial. Entonces, lo que hago es quitar de esta expresión larga, esta, quito esta componente y quito esta componente y me quedo únicamente con esto. Esta relación, ahora sí, esta es la velocidad que aparece en la curva de rotación, esta es la velocidad que yo observo, es la de mi mapa de velocidades. Este teta es para ubicarme en el disco de la galaxia en
qué dirección estoy, y esta I es la inclinación entre el cielo, el plano del cielo, y el disco de la galaxia. Entonces, a partir de eso, podemos hacer lo siguiente. Supongamos que yo tuviera un mapa de velocidades con esta distribución de colores. Aquí tengo las velocidades a lo largo de la línea de la visión. Si yo tuviera esta distribución, pues resulta que la curva de rotación que obtengo es esta. Es la de un cuerpo rígido. Entonces, si yo viera un plato luminoso y gigantesco en el espacio dar vueltas, esta sería la curva de rotación que yo tendría. Pero esta curva de rotación también es la que asociamos a estructuras rígidas como las barras que les enseñé en las galaxias barradas. Ahora, si ustedes se acuerdan del mapa de velocidades que les enseñé y lo comparan con esto, pues no, eso no es lo que vimos. Decimos, bueno, pues entonces, ¿qué pasa si yo observo algo así, que tampoco se parece a lo que les enseñé? Bueno, pues en ese caso, la curva de rotación sería una parte como cuerpo rígido, las partes centrales, y después una disminución. Que podría ser que previa. Esta también. Tengo una parte que rota, una parte más grande que rota como cuerpo rígido, y otra vez una disminución. Pero no, eso no es lo que veo. Lo que yo veo se parece un poquito más a esto. Esa es la distribución de velocidades a lo largo de la línea de la visión. ¿Cómo es la curva de rotación asociada? Ah, la curva de rotación asociada es justo lo que les enseñé. Sube y luego llega a esta meseta. Entonces, esto sería una curva de rotación ideal para una galaxia de disco, y este es el mapa de velocidades ideal para una galaxia de disco. Ahora, esta es otra galaxia, de hecho es una de las galaxias que estudié para mi tesis doctoral. ¿Cómo se ve el mapa de velocidades para esta galaxia? Pues se ve así. Ah, no, no la quité. ¿Es algo? Porque está bonito. Ok, seguimos. El efecto especial de desaparición. Ahí está. ¿Okay? Entonces este es el mapa de velocidades de esa galaxia. Es un mapa de velocidades bastante bien portado. Ahora, ¿por qué no tengo información de todo el disco? Porque con lo que yo estoy trabajando es con gas ionizado, y el gas ionizado no permea todo el disco de la galaxia. Entonces, pero bueno, aquí podemos ver que este es un mapa de velocidades bastante bien portado. Esta es una galaxia en interacción y que está interactuando con esta chiquitita, y esta chiquitita sí es un relajo. Esta es de hecho una galaxia irregular. Entonces, bueno, esto lo paso rápido. En el caso específico de este par de galaxias, yo lo que les quiero enseñar es, bueno, este es un par de galaxias que estudié también para mi tesis. El artículo se publicó hace poco, y tenemos dos galaxias espirales que están en interacción. ¿Cómo sé que están en interacción? Bueno, de entrada, nada más de la imagen, porque pues, ¿se acuerdan? Yo les enseñé imágenes de galaxias espirales, hasta un dibujito. Y se veían redonditas. Y en esta, por ejemplo, lo que veo es que los brazos espirales, de repente, ¡pum!, se estiran. Y este también se estira, y de hecho este se estira en la dirección de la otra galaxia, que también tiene unas estructuras raras aquí. De hecho, aquí hasta se ve un puente de material. Esta es una imagen tomada con el Hubble. Entonces, de entrada, uno ve esto y dice, ajá, esto seguramente es un par de galaxias en interacción. Entonces, me voy más rápido, aquí lo que buscábamos en estas galaxias es lo siguiente. Cuando tenemos estas galaxias, que además son unas galaxias que llamamos galaxias luminosas en el infrarrojo, en el modelo de formación de galaxias luminosas en el infrarrojo se dice, son galaxias donde se están formando muchas estrellas, y la formación de estas estrellas ocurre en las partes centrales, y generalmente cuando las galaxias están en interacción, pero al final de la interacción. El final de la interacción es cuando estas dos galaxias ya se están volviendo una sola. Lo interesante de este par de galaxias es que son galaxias luminosas en el infrarrojo, pero la interacción es relativamente temprana, y además si miramos la parte central de estas galaxias, pues no se ve particularmente luminosa.
Entonces, en nuestro trabajo, lo que hacemos es fijarnos dónde se están formando las estrellas. Esta es una imagen de puro hidrógeno ionizado. El hidrógeno ionizado está relacionado con formación estelar, y lo que veo es que la formación estelar está sobre todo en los brazos de esta galaxia, que se pone aquí, y en una parte de esta galaxia. Esta es una imagen expuesta que me gusta mucho, porque aquí lo que vemos es la parte, o sea, no alcanzo a distinguir los detalles del disco, porque lo que quiero es que se vea todas estas estructuras que llamamos estructuras de marea. Este es el mapa de velocidades de estas galaxias, y lo que vemos es que, pues sí, en la parte interna tengo unos disquitos bastante bien cortados. Aquí tengo una parte donde estos colores están más o menos paralelos y corresponden a una barra. Lo mismo acá. Y lo que obtengo de estos mapas de velocidades observados, tengo estas curvas de rotación, que son los puntitos. Esta curva de rotación es para esta galaxia, esta curva de rotación es para esta galaxia. A ambas curvas de rotación les ajusto un modelo, y entonces esta sería la curva de rotación ideal. Esta curva de rotación ideal para esta galaxia y esta curva de rotación ideal para esta galaxia. A partir de esta curva de rotación ideal, yo puedo obtener un mapa de velocidades ideal. Y lo que hago es estudiar la resta de este mapa de velocidades ideal con el de a de veras. Y a partir de eso obtengo los mapas de velocidades residuales. Si mi galaxia solo tuviera gas o estrellas rotando en órbitas circulares bien cortaditas, este mapa de velocidades residuales, que son estos de aquí, estarían todos blancos. O sea, al restarlos tendría 0 velocidades. El hecho de que no sean todos blancos tiene que ver con que evidentemente hay partes de la galaxia donde los movimientos radial y perpendicular son importantes, y resulta que son precisamente a lo largo de los brazos de esta galaxia, lo mismo que aquí. Y esto lo relacionamos con formación estelar. Entonces aquí lo que estamos viendo es, cinemáticamente hablando, la formación estelar está confinada a las partes externas de la galaxia. Esto lo veo también en este mapa que se llama mapa de dispersión de velocidades, que es nada más el ancho de mi línea de emisión. Entonces, para poder explicar esto, decimos, bueno, ¿por qué la formación estelar, o por qué el gas de donde se forman las estrellas no se ha ido a estas partes centrales? Y para eso hacemos uso de la dinámica de las galaxias espirales. Rápidamente, si yo pienso en las barras de una galaxia espiral o en los brazos, estas estructuras las puedo pensar como, es así, objetos rígidos que están rotando con una cierta velocidad, que voy a llamar omega, su índice P, velocidad de patrón. Entonces esas sí están rotando, ¿sí? Tiesas. El gas y las estrellas rotan de manera diferencial. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento, hay un radio para el cual la velocidad angular del gas y las estrellas es igual a la velocidad del patrón. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Algo que está rotando como cuerpo rígido y gas y estrellas que van rotando a la misma velocidad. Entonces, esto, que es una perturbación gravitacional, está constantemente pegándole al gas y a las estrellas que rotan con la misma velocidad. Al estarles dando patadas, ¿qué hago? Comprimo el gas, ahorita es el gas del que estoy hablando, comprimo el gas, formo estrellas y además ahí se quedan. Esto es lo que estamos viendo en nuestro caso. En nuestro caso, lo que estamos viendo es que, aquí, esta es la curva de rotación de mi galaxia, pero es la velocidad angular. La velocidad angular, esta omega, que les presenté antes, la comparo con la omega constante de una velocidad de patrón que derivo de mis observaciones. Y de lo que me doy cuenta es que hay un radio en el cual coinciden la velocidad que tienen las estrellas y el gas de la galaxia y esta perturbación. Y esto me define una elipse en mis imágenes, que es esta que les dibujé aquí. Y resulta que esta elipse, por ejemplo, en este caso, está de alguna manera marcándome las regiones de formación
formación estelar. Esta imagen se las platico muy rápido ya para terminar. Me gusta mucho porque en la astronomía hacemos uso, como les dije, de luz. Entonces yo observo en todas las longitudes de onda posible. Lo que estoy observando aquí, estas son las dos galaxias que les enseñé en el ultravioleta. Aquí lo que observo sobre todo son estrellas muy grandes y que viven poco tiempo. Estas imágenes que están aquí, junto con este de aquí, son imágenes del Hubble, del telescopio espacial. Y entonces, estas son estrellas que también son jóvenes. Estas son estrellas que empiezan a ser, lo que estoy viendo aquí son estrellas más amarillas o rojas. Y aquí lo que tengo son observaciones en el infrarrojo y observaciones en el infrarrojo medio. Y voy situando este radio importante, que llamo radio de connotación, asociado con esta perturbación que le está dando pataditas al gas en las distintas galaxias. ¿Y qué es lo que veo? Pues que este patrón, esta perturbación, me está confinando la formación estelar a estas partes, en particular en esta galaxia. ¿Okay? Y eso me explica por qué mi formación estelar no se ha ido al centro de la galaxia, sino que se está quedando aquí. Se está quedando aquí porque la compañera está induciendo una perturbación, porque esta compañera está rotando alrededor de esta, y esta está rotando alrededor de la compañera, y este juego gravitacional produce esta perturbación que me confina la formación estelar aquí. Entonces es una manera de explicar por qué no estamos viendo lo que se traduce en algunas simulaciones numéricas y en observaciones de otras galaxias luminosas en el infrarrojo. Entonces, esto es simplemente a partir de la observación de cinemática y dinámica. Y yo nada más para terminar con este par, esto es un trabajo que no hicimos nosotros, pero las imágenes que les enseñé antes van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Pero yo también puedo observar en radio con estas antenotas. Y en radio yo lo que observo es hidrógeno frío. El hidrógeno frío o hidrógeno neutro tiene una temperatura de 100 Kelvin. Entonces, esas son nubes de gas que se extienden mucho más allá de lo que yo veo en gas ionizado y en estrellas. Entonces, este envolvente de hidrógeno neutro, que llamamos H1 en la astronomía, me está diciendo que efectivamente lo que tengo aquí son galaxias que ya llevan un rato interactuando, lo que explica que esta perturbación le haya estado dando golpes a esta galaxia para confinar la formación estelar aquí, y por eso ahora comparten una envolvente común de H2. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí me quedo, ya efectivamente, como había calculado, pues ya no les pude hablar de la otra galaxia que estudiamos, que contrariamente a esta, parece que no está interactuando, parece que está solita. Y entonces uno dice, bueno, pues si la galaxia está solita, pues ha de tener una cinemática mucho más simple. Y no, lo que encontramos es que fijándonos con atención en la cinemática de esa galaxia, resulta que es una galaxia que parece que está solita, pero en realidad se acaba de tragar a una galaxia más chiquita. Y estos fenómenos los llamamos de canibalismo galáctico. Entonces, bueno, nada más, ya le dije caníbal a la galaxia, déjenme enseñarles cómo es esta galaxia caníbal, es esto. ¿Okay? Entonces, esta galaxia está en un catálogo de galaxias aisladas, pero resulta que esta cosita que se ve aquí son los restos de la galaxia, que esta galaxia grandota se tragó. Y podemos determinarlo a partir de la cinemática, o sea, de este mapa de velocidades, del análisis detallado del mismo, donde en lugar de tener esta línea que les enseñé, ¿no?, esta línea de visión, tenemos lo que llamamos perfiles complejos. Pero bueno, esa será para otra ocasión. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Me voy rápido nada más para dejarles el resumen de la plática. Bueno, más bien ya al fin de la plática. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. La galaxia que nos mostró en la plática, la última diapositiva donde está la envolvente del hidrógeno frío, a partir de esta se puede determinar cuánto tiempo llevan interactuando o más o menos estimar. Sí.
Lo podrías hacer considerando 2 discos de puro gas, ¿no? Más o menos. Porque cada galaxia, eso no se los platiqué, pero cada galaxia de disco tiene además su disco de gas neutro. Entonces, en este caso, no podrías tanto como ponerle, o sea, acotarlo, no sé, de decir, bueno, es que en realidad lo que estoy viendo es el segundo paso de una galaxia cerca de la otra. Hacerlo de manera tan precisa, no. Pero lo que sí puedes ver de la imagen que les presenté, de este, no. Bueno, lo que sí puedo hacer es decir lo contrario. Aquí lo que sí puedo hacer es decir, estas galaxias todavía puedo distinguir que son galaxias de disco y parecería que apenas están empezando a interactuar porque su mapa de velocidades está bastante bien portado, pero el hecho de que ya tengan un envolvente común quiere decir que no es la primera vez que se acerca una a la otra. Que si fuera la primera vez, tú todavía podrías distinguir el disco de hidrógeno neutro de una y el disco de hidrógeno neutro de la otra. Y aquí tú ya estás viendo pues, que tienen esto, que es una cola de marea, y las colas de marea no se forman, ¿no? O sea, no se forman en el primer paso. Es ya, pues, esto es pues, seguramente la segunda vez que las galaxias se acercan, porque tienen, o sea, las galaxias no chocan así, pum, ¿no? Pues es como cualquier, ¿no? Un problema de 2 cuerpos, pues estas tienen cierta velocidad y orbitan una alrededor de la otra y cada vez se van acercando más y más, ¿no? Entonces sí puedes restringirlo, pero en ese sentido. Con respecto a lo de la interacción dinámica, si suponemos, por ejemplo, que en una región de la galaxia la formación estelar ya se ha detenido, esta interacción que nos muestra podría reiniciar esta formación estelar en algún momento, y si este método podría servir para detectar este cambio en la formación estelar. Bueno, en realidad sí, tú tienes, porque piensa que esto es algo que se acerca y se aleja, y además, bueno, yo lo estoy dibujando así, pero hay que pensar que conforme o sea, que no, el plano orbital no tiene que ser forzosamente el plano de los 2 discos. Tú puedes tener una galaxia así, otra galaxia así, que se estén acercando así. Pero además, cada una está rotando. Entonces puede estar rotando para acá, o puede estar rotando para acá. Entonces, tienes muchos parámetros involucrados en el encuentro. De todas maneras, tú sí puedes tener momentos en los que des la patada, vamos a decir, la patada correcta y tengas un flujo de gas neutro. Las estrellas se forman de gas neutro y polvo, ¿no? Entonces, puede ocurrir que tengas, o sea, que enciendas esa formación estelar, o sea, que tengas episodios de formación estelar relacionados con ciertos momentos de la interacción, sí puede ocurrir. Ahora, para que tú pudieras decir, estoy estudiando una galaxia, ¿no? Estas galaxias, quisiera saber si ya hubo un episodio de formación estelar anterior o si va a haber uno posterior, pero digamos que nos interesa sobre todo el anterior porque de ese episodio de formación estelar tú podrías estar midiendo cosas ahorita. La manera de hacerlo es con simulaciones numéricas. No hablé de ellas, pero ahora con el poder de cómputo que se tiene tú puedes simular estos encuentros y puedes simular las galaxias y les pones estrellas y les pones gas y les pones polvo, y a partir de las observaciones tú restringes tu espacio de parámetros para la interacción, pero es un espacio como cerca de 20 parámetros. Las observaciones lo restringen y entonces tú ya puedes ir explorando. Ahora, el problema con las simulaciones numéricas es que, aunque el poder de cómputo es grande, yo tengo 10 a la 11 estrellas por galaxia. Tú no puedes simular 10 a la 11 partículas. Entonces lo que se hace es simular más o menos 1 millón de partículas, por eso ¿qué quiere decir? Que cada una de tus partículas representa 10 a las 5 estrellas. ¿Sí? Ahora, para el gas, cuando tú dices, mi gas va a formar estrellas, eso metes otro código que generalmente se usa, que se llama Smooth Particle Hydrodynamics. Entonces, son códigos hidrodinámicos donde tú, además, ¿no? Pues ya te metes con ecuaciones de hidrodinámica, pero tienes que decirle a tu programa cuándo formar estrellas. Y hasta ahorita lo que se hace es darle un umbral y decirle, cuando tengas tal densidad, gas,
conviértete en estrella. Entonces, son aproximados, pero sí podrías de alguna manera decir, bueno, voy a tratar de hacerme una idea de cuándo pudo haber sido esta formación estelar inducida y lo comparo con lo que yo estoy viviendo en mis abundancias químicas. Aquí había otra pregunta. Sí, yo tengo una duda con respecto a cuando presenta el mapa de velocidades del modelo ideal y dice que lo resta al mapa de velocidades al observador del movimiento de la galaxia. Entonces dice que obtiene una velocidad residual. Entonces mi pregunta era si a partir de eso se obtiene la velocidad del patrón espiral justamente, ¿o tiene algo que ver? No, ahí me fui muy rápido, perdón. No, como deriva la velocidad del patrón es con este método. Lo desarrollaron estas dos personas. En realidad, pues como es una cuestión dinámica, tú tendrías que hacer todo un modelo dinámico y tratar de simular lo que ves. Pero Tremaine y Weinberg lo que hicieron fue decir, no, podemos hacerlo fijándonos únicamente en la distribución de velocidades de cierta componente, como el gas. Entonces aquí lo que tú tienes es la velocidad a lo largo de la línea de la visión pesada por el brillo que tiene tu galaxia, en función, dividido en la posición que estás evaluando en tu mapa de velocidades, ¿okay? Pesado también por qué tan brillante es esa región de la galaxia. A partir de este cociente, considerando la inclinación de la galaxia, obtienes esta omega P. Y entonces, esto lo podemos ver en esta expresión donde, ¿qué estoy graficando? La X pesada por luz versus la velocidad a lo largo de la línea de la visión pesada por luz, y me doy cuenta que la mayoría de los puntos caen aquí, y entonces de aquí obtengo la velocidad del fotón. De ahí se obtiene, vamos que ahí eso sí, más rápido. Pero esta velocidad, que es velocidad tangencial, la conviertes en velocidad angular y es esta recta. ¿Sí? Es que usted mostró como patrones de distribución de velocidad, pero en la misma galaxia, pero distintas velocidades, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿nosotros no podemos obtener una sola velocidad para toda la galaxia, o sea, respecto de nosotros, de a partir de esa distribución, o no nos interesa obtener? O sea, una sola velocidad, por ejemplo, de alejamiento, de acercamiento a partir de esa distribución de velocidades. No, en realidad, que sacaras como un promedio y dijeras, esta galaxia, su velocidad de recesión es tanto. Respecto a nosotros, respecto a la compañera con la que estuvieron interactuando, porque como allí lo que mostramos fue porque vimos una distribución de velocidades a lo largo de la galaxia, entonces no sé si podríamos obtener una sola o si no nos interesaría obtener. No, sí, es buena pregunta. Por ejemplo, si tú tienes, me regreso aquí. Obvio, ¿no? Tienes el mapa de velocidades de cada galaxia, pero en realidad vamos a suponer que, y considerando al halo de materia oscura, la mayor, o sea, el centro de masa de tu galaxia va a estar asociado con el máximo de emisión de las estrellas, que suele ser el centro. ¿Sí? Entonces, a este centro, yo puedo decir, bueno, este centro tiene una velocidad que anda por aquí. Esa es generalmente lo que llamamos la velocidad sistémica de la galaxia, y que decimos que es la velocidad con la que toda la galaxia se aleja de nosotros. Aunque sabemos que está rotando, pero como un todo, me fijo en la parte más brillante y se aleja con cierta velocidad. La otra galaxia, me fijo en su punto más brillante y digo, no, pues esta se aleja con una velocidad que anda por aquí. Entonces tengo dos velocidades. Y entonces en ese caso sí podría considerarlas como dos masas puntuales y decir, bueno, esta galaxia tiene esta velocidad, esta galaxia tiene esta otra velocidad, y puedo darme una idea del tipo de órbita que podrían tener. ¿A eso te refieres más o menos? Lo que pasa es que me queda la duda si, por ejemplo, si yo quisiera ver esa velocidad, tomaría que el centro de masa. El centro de masa. Gracias. ¿Algo más? Sí, a ver, sí. Bueno, aparte nos demostró, creo más atrás, donde identificaba una gráfica y decía que ese comportamiento era en un cuerpo rígido.
Ah, sí. Sí, estos de este. Ajá, ¿cómo que, bueno, veo que la línea recta pues es el cuerpo rígido, ¿no? Pero ¿cómo hace esa identificación? ¿Cómo sabes que es un cuerpo rígido? Ah, bueno, eso lo hice usando, déjame irme para acá. Ah, no, perdón, antes, disculpe. Este es cuerpo rígido a partir de esta expresión. O sea, aquí lo que les estoy enseñando, la distribución de velocidades es en este plano. ¿Okay? Aquí es donde estaban mis colorcitos. Ahora, cada colorcito es una velocidad observada. Esta velocidad observada la descompongo en el plano de la galaxia. La velocidad tangencial en el plano de la galaxia es lo que yo grafico como una curva de rotación. Entonces lo que yo hago es digo, bueno, voy a suponer que la manera en que está distribuida mis velocidades es tal que, si yo pienso que este es mi plano del cielo y que este es el centro de la galaxia, tengo que expresar en función de este ángulo y en función de esta, de esta ρ, tengo que presentar en función de esas este mapa de velocidades. Y entonces de aquí, con esta expresión que estaba acá, obtengo una curva de rotación. O sea, esto es lo que yo miro en el cielo, esto es la velocidad tangencial en el plano de la galaxia. Entonces hago esa conversión, nada más que aquí que es lo que digo, no, pues voy a pedir que no haya, que en realidad mi dependencia en el ángulo pues es bastante complicada. Entonces lo que puedo hacer es decir nada más, para cada R, tengo este valor. ¿Vale? ¿Hacia otra por allá? Sí. Comentó que las estrellas cercanas tienen una luz intermitente, ¿no? Está brillando, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera este brillo intermitente? Y bueno, y también si es prolongado, o sea, si dura mucho tiempo o también va disminuyendo con el tiempo ese efecto. Ya, bueno, en realidad las cefeidas son estrellas en cierta etapa de su evolución. Las estrellas tienen, o sea, una vida, vamos a decir, que nacen cuando empiezan a quemar hidrógeno, ¿no? Y después pasan mucho tiempo quemando hidrógeno en su centro, y eso se llama secuencia principal. Y están haciendo eso durante mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo así es del orden de gigaaños, ¿no? Después abandonan esa secuencia principal porque dejan de quemar hidrógeno en su centro. Y entonces ya empiezan a ocurrir otras cosas. Lo que ocurre es que el quemado se vuelve más complejo. Entonces tú empiezas, el quemado, digo, conversión de hidrógeno en helio, ¿no? Entonces después ese quemado no ocurre en la parte central, sino en las partes externas, ¿no? Entonces tienes las partes externas que están haciendo eso, pero en el centro no tienes nada que se esté quemando. ¿Qué es lo que pasa en esos momentos? Lo que tú tienes es que lo que hace que una estrella no colapse, porque finalmente es materia, ¿no? Que se empieza a condensar, son las reacciones que tú tienes aquí. Tú tienes una presión de radiación que impide el colapso. Entonces, si tú no tienes algo que impide ese colapso, eso se empieza a hacer chiquito. Entonces, aumenta la compresión, aumenta la temperatura, alcanza la temperatura suficiente para ahora quemar helio, ¿no? Y convertirlo. Entonces, todas esas etapas te van a producir momentos de variabilidad, ¿no? En algunos casos es en días, ¿no? Estás en cierta etapa evolutiva donde puedes tener ese tipo de cosas, ¿no? Donde también lo que tienes es tu estrella se comprime y se expande, se comprime y se expande, dependiendo del momento evolutivo en el que esté viviendo. Entonces, los periodos de las cefeidas sí se miden en días. El tiempo que pasa una estrella, por ejemplo, quemando, ahora ya no vamos a decir hidrógeno y helio, pero en su parte central, helio, por ejemplo, carbono, pues a lo mejor ya no es un gigaaño, sino que ahora es menos tiempo, vamos a suponer que son del orden de centenas, ¿no? De millones de años. Entonces, sí, está relacionada con la etapa evolutiva en la que se encuentra la estrella. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? No. Sí.
ahorita que respondió una pregunta, dijo algo así como de que una galaxia se está rotando hacia un lado y otra hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo me preguntaría qué es lo que determina esa dirección de rotación de cada galaxia o por qué son diferentes. No sé si eso se puede explicar y para qué serviría. Bueno, ¿qué es lo que lo determina? Pues las condiciones iniciales de las que se formaron las galaxias. ¿Cómo se forman las galaxias? Bueno, en el escenario actual, ¿no? El paradigma actual es el escenario jerárquico. Lo primero que se forma son estos halos enormes de materia oscura. Y después lo que tienes es gas, y esa es la materia orgánica, gas que empieza a caer en este pozo de potencial. Entonces al caer, ¿qué es lo que pasa? Cae, pero no cae así, pum, y se empieza a contraer, sino que otra vez empieza a girar. Entonces es casi de que si cayó de lado para que empiece a girar así, o si cayó de lado para que empiece a girar. ¿Sí? Pero ese es así, platicadito con las manos, porque en realidad no se sabe, ¿no? Hay trabajos donde se estudia el spin que tienen las galaxias. Y hay gente que sí intenta relacionar ese spin con el tamaño del halo o con la posición del halo en esta, se le llama telaraña cósmica, porque en realidad, si tú estudias la estructura a gran escala del universo, no tienes a las galaxias repartidas de manera homogénea. Hay partes donde tienes muchas y hay partes donde tienes poquitas. Entonces es como una esponja, ¿no? Como Bob Esponja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes. Entonces hay gente que dice que dependiendo de dónde se forman las galaxias, predomina un spin, ¿no? Ya sea así o así. Ahora, si ya piensas en el universo local, es decir, ahorita, ¿no? Cuando se formaron las galaxias, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando tú tienes galaxias espirales, tampoco se sabe de dónde viene la espiral, ¿no? Se proponen distintos escenarios. Se trata, sobre todo, con simulaciones de ver si reproducen lo que observas. En general, cuando tú tienes galaxias espirales, las galaxias giran de tal manera que esta parte de la espiral vaya adelante de esta. Entonces esta galaxia estaría girando así. Como que esta parte jala, porque este es el brazo espiral, ¿no? Entonces esta parte jala a esta. Se piensa que la mayoría de las galaxias giran en esta dirección. Entonces si tú ves una galaxia espiral, podrías decir, bueno, hay 90% de probabilidad que gire así. Aunque hay siempre pues, sus casos raros. Puedes tener galaxias espirales que tengan un solo brazo o que tengan 3 brazos espirales. Realmente si tú tienes un número impar de brazos, puede ocurrir que tengas una rotación al revés, que el extremo del brazo como que esté jalando a la parte interna. Pero sí es tema de debate y no es fácil distinguirlo. O sea, con el mapa de velocidades que vimos ahorita, no puedes saber si la galaxia gira así o si gira así. Bueno, ahí retomando lo que dijo, entonces la galaxia forma ya tomando en cuenta que está la materia oscura. O sea, en la materia oscura ahí se forma la galaxia, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, sí. En el mapa que tenían de Dios Negro de la galaxia, bueno, me recordó un poco al mapa también de la galaxia de Pedro Delgado, donde también es una galaxia de interacción, ¿no? Pero ahí sí se ve más claramente que es hay una interacción, ¿no? Debido precisamente al gas. Pero en estos mapas de velocidad es posible ver también esa interacción en esa galaxia. O sea, por ejemplo, tú dices si aquí ¿no? Tú dices si viendo estos mapas de velocidad, supongamos que no viera la otra y nada más viera este, sí. Y decir si sí o si no. Sí. Bueno, de entrada, ahí es un poco de trampa, porque obviamente si tengo el mapa de velocidades, este mapa de velocidades me dibuja la forma de la galaxia. Si la galaxia no estuviera interactuando, tendría una elipse así. Pero el hecho de que tenga esto que se sale y esto que se sale, digo, a mí se me hace que algo le está jalando. O sea, este es el inicio de las estructuras de marea. Incluso con la curva de rotación. La curva de rotación de una galaxia aislada, y de hecho se las presenté en el modelo, eso lo podemos ver.
en un modelo, o sea, esta es una galaxia imperturbable y que está aquí muy bien portada, tengo un lado de la galaxia, su curva de rotación es así, el otro lado de la galaxia es así, me refiero por lado si me fijo en este sector o si me fijo en este sector. Estos dos lados son simétricos, lo que está aquí abajo es la superposición de estos dos lados y lo que es igualitita. En cambio, si ahora me fijo en esta, ¿qué es lo que veo? Las partes internas, pues es más, o sea, puntos vacíos y puntos rellenos pues se comportan bastante bien hasta este punto, que además coincide con este radio por rotación, y que veo una parte se va para arriba y otra parte se va para abajo, y aquí veo que una parte se va para arriba. Ese cambio en la curva de rotación se puede deber a que tienes velocidades distintas, porque ya sea que tu gas está acelerando o desacelerando por la compañera, o también se puede deber a que el gas está abandonando el plano de la galaxia. Entonces las suposiciones que hiciste para descomponer tu mapa de velocidades y obtener una curva de rotación ya no son válidas. Entonces sí, también puedes hacerlo así. Digamos, hasta cierto valor de velocidad del gas se podría deducir si es que está interactuando o no. En general sí, porque bueno, no es que una galaxia aislada esté súper bien portada, pero por ejemplo aquí hay un trabajo que hice con una colaboradora en Argentina que ya hace simulaciones donde vimos que este radio en el cual la curva de rotación se bifurca podría ser un trazador temporal de cuándo ocurrió el acercamiento máximo entre las dos galaxias, que es un poco lo que tú también preguntabas, ¿no? Esta especie de reloj para saber más o menos en qué etapa del encuentro estoy. No sé si se puede. Sí. ¿Algo más? Bueno, y relacionado con lo que preguntaba Martín sobre la zona de formación estelar debido a la interacción gravitacional, esta también se podría corresponder, digamos, al estudiar la distribución espectral de energía. Es decir, ¿cuándo tuvo esos grupos de formación estelar? Sí, de hecho no lo puse aquí, pero en el artículo lo tenemos. En el artículo, uno de los colaboradores hizo el ajuste de la distribución espectral de energía. Para quienes no estén familiarizados, es básicamente observo mi galaxia con distintos filtros en distintas longitudes de onda y veo cuánta luz emite. Y esa luz entonces se llama distribución espectral de energía, porque en función de la longitud de onda veo cuánta energía tengo, y después intento ajustar esos puntos con modelos que reproducen distintos episodios de formación estelar. Entonces, en el caso de esta galaxia, sí hay generalmente de dos sopas. O tienes una galaxia que ha estado formando estrellas continuamente a un ritmo tranquilón, o tienes una galaxia que estaba así medio en la mensa y de repente dijo, voy a formar estrellas, forma muchas estrellas, que son estos brotes. Lo que encontrábamos en esta galaxia es que había estado como, me parece que estaba tranquilona y sí hubo este brote. Entonces tratamos de asociarlo con lo que pensamos que es, ¿no?, el fechado del encuentro. Pero sí se hace. Por supuesto que se hace. Y eso es algo, bueno, para complementar, eso es algo que también se hace en astronomía. Tiene la parte de simular encuentros, donde yo reproduzco mis galaxias, pero también lo que puedes hacer es simular el espectro que observo. Y entonces lo que se hace para estas simulaciones es muy bonito, porque primero supones cuántas estrellas tengo, después qué tipo de estrellas tengo, un poco con la pregunta de las cefeidas, ¿no? Estas estrellas, conforme van avanzando su vida, ¿qué tipo de luz producen? ¿Dónde brillan más? Y a partir de todo eso tú vas construyendo estos modelos de evolución estelar, que son cada vez más complejos, porque pues, lo que tienes que hacer es pensar, bueno, de mi galaxia, cuántas estrellas son chiquitas, cuántas son grandes, cuántas nacieron hace 10 millones de años, cuántas ya llevan 5 gigaños, y entonces los vas juntando y vas tratando de ajustar lo que miras, ¿no? Entonces es otra manera de analizar la luz. Es algo también muy, muy bonito. Bueno, si nadie más, pues le volvemos a agradecer a la doctora.
dejamos aquí su cartoncito. Ay, muchas gracias. Y, Ay, mejor. Ay, sí es cierto, está es un buenísimo. poco Vale. Ustedes sí, sí conocen a los Locos Adams, ¿no? Sí. Ah, no, era inevitable.